La tercera aplicación que vamos a trabajar el día de hoy de ecuaciones diferenciales ordinarias son los casos de crecimiento y de decrecimiento exponencial, que básicamente todos se desprenden de un concepto denominado ley de Malthus, un economista del siglo XIX, el cual planteó la ecuación diferencial de y de x igual a una constante de proporcionalidad por y para el caso de capital puesto a una tasa de interés constante. En este caso sería continuamente compuesto. Sin embargo, aunque ese fue el origen, ¿no?, de la situación, problema que hoy vamos a trabajar, las aplicaciones que hoy desarrollaremos tienen más que ver con la biología en cuanto al crecimiento poblacional, teniéndose en cuenta de que esta expresión funciona muy bien para poblaciones pequeñas, y el decrecimiento, más llamado descomposición radiactiva, material de índole radioactivo que en el paso del tiempo va disminuyendo su cantidad de materia, pero son tiempos bastante prolongados. Normalmente tiene que ser una cifra inferior a un tiempo de vida media de 6.000 años para que la ley de Malthus funcione. Bueno, entonces comencemos primero averiguando cuál sería la función-solución de esa ecuación diferencial. Como vemos, es una ecuación de variables separables. Entonces separo variables, quedaría de y sobre y igual a k de x. Y luego, pues bueno, integro a la izquierda y a la derecha para obtener la expresión logaritmo natural de y, valor absoluto, y a la derecha k por x más una constante de integración. Luego, como necesito que y quede despejada, utilizo la base Euler para eliminar el logaritmo a la izquierda y al otro lado queda un exponencial. Al eliminarlo, obtuve la función, voy a escribirla por acá, y de x igual a Euler a la k por x. Ahí ya sabemos que toca distribuir, ¿cierto? Queda Euler a la C1 y ese Euler a la C1 lo podemos escalar llamándolo simplemente C. Esa C la ponemos al frente. Cuando se conoce la condición inicial, vamos a llamarla en tiempo cero y vale y sub 0, entonces en tiempo cero daría que y de 0, esa expresión, c es Euler a la k por 0, igual a y sub 0. Coinciden entonces, por tanto, c es igual a y sub 0. Luego, si en tiempo 0 y es igual a y sub 0, c justamente toma ese valor. Bueno, como ven, es una ecuación diferencial bastante sencilla de resolver. Ahora vamos a aplicarla a una primera situación que nos corresponderá a crecimiento poblacional. Vamos a suponer una población de bacterias controlada, creciendo en el laboratorio, ¿cierto? Encontraremos, de acuerdo a lo que nos pregunten, ¿cierto?, cómo se comporta en función del tiempo. Entonces, ejemplo 1, crecimiento poblacional, un cultivo de bacterias.
y haremos la descomposición radioactiva para el ejemplo 2. Dice que una pequeña población de bacterias crece controladamente. Se sabe que al cuarto día, entonces en tiempo igual a 4, hay 3.000 bacterias. Y de 4 igual a 3.000. Para el día 30 hay 70.000. La primera pregunta es: halla la cantidad de bacterias en el día 60. Y la segunda pregunta es: halle el tiempo tal que la cantidad de bacterias alcanzará 300.000 miembros. Bueno, solución. Entonces, como ya tenemos la función solución a la ecuación diferencial dada, estamos hablando que x es la variable tiempo y tenemos que en tiempo cero no dan valores, entonces no vamos a considerar esta constante c igual a y sub 0, sino que vamos a trabajarla tal y como la hemos obtenido en principio. Es decir, tengo dos incógnitas que son esa constante C mayúscula, esta constante K minúscula, ¿cierto? Y debo averiguar sus respectivos valores. Lo que sí debo ser claro antes de empezar es que en cualquiera de los dos casos, llámese crecimiento o decrecimiento, ¿cierto? La constante de proporcionalidad tendrá el mismo signo que la función derivada, la pendiente. Entonces, si la pendiente es positiva y K, por supuesto, también tiene el mismo signo, estaremos hablando de un caso crecimiento, que es justamente el que se nos está planteando aquí en el ejemplo 1. Mientras que en caso contrario, si la pendiente es negativa y por tanto K también lo es, estaremos hablando de decrecimiento, que será para el ejemplo número 2. Bueno, entonces tenemos que averiguar el valor constante positivo de SK y también positivo será el valor de C. Pues no estamos hablando de cantidades, poblaciones negativas, nada de eso, ¿no? Siempre tiene que ser estrictamente positivo. De hecho, en general, estas situaciones de crecimiento y de decrecimiento, Y nunca es negativo. Para contestar, bueno, entonces primero debemos plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pues, ecuaciones no necesariamente lineales, con la información que el problema nos está proporcionando. Vamos a construir un sistema 2×2. Entonces, con este primer dato vamos a armar la ecuación número 1. La ecuación número 1 dice que usando esa función, que es la que resuelve la ecuación diferencial para tiempo x o t igual a 4, entonces debo igualarlo a 3000. C Euler a la 4K es igual a 3000. Para tiempo t igual a 30, x30, entonces debo igualar y a 70.000. Entonces, de aquí obtendré la segunda ecuación, planteándola como C Euler a la 30K igual a 70.000. Bueno, con esas dos ecuaciones debo resolver para las dos incógnitas. Son la constante C mayúscula, la constante K minúscula. Si quiero hallar, por ejemplo, la constante K, podría dividirlas. Podría dividir 2 entre 1, que este exponente es más grande que este, para que me quede positivo. La fracción también será homogénea, lo que esta cantidad numerador quedará más grande que este denominador. Y desaparecerá esta constante C mayúscula. Entonces, si las divido 2 entre 1, obtendré
al lado izquierdo de la igualdad C Euler a la 30K y al lado derecho de la igualdad su correspondiente valor de 70.000, ambos numeradores de esa igualdad que estoy planteando. Los denominadores será la ecuación 1, al lado izquierdo C Euler a la 4K y al denominador a la derecha 3.000. No, 3.000. Entonces aquí vemos que se simplifica la constante C. He logrado eliminar de esas dos ecuaciones con dos incógnitas una ecuación, reducirla a una ecuación con una incógnita. Y al lado derecho, pues simplificamos 70.000 entre 3.000, ¿cierto? Queda 70 tercios. Bueno, la ecuación que vamos a resolver será Euler, ahí se restan, ¿no?, los exponentes 30K menos 4K, porque es una división, se restan, y al otro lado queda simplificado ya 70 tercios. Por lo tanto, para despejar, entonces aplico el logaritmo, entonces me quedará aquí el logaritmo natural de Euler a la 30 menos 4, 26K. Y al otro lado, el logaritmo de 70 tercios, que como 70 es más grande que 3, es un número mayor que la unidad, ¿cierto? 20 y algo. Y un número mayor que la unidad, en el argumento de un logaritmo, dice que ese logaritmo es positivo. Por lo tanto, aquí se cancela el logaritmo de Euler, K nos va a dar positivo. Por lo tanto, aquí nos ha quedado que K es igual, ese 26 se está multiplicando, lo pasamos a dividir, el logaritmo de 70 tercios. Ese valor para K nos ha dado 0.121. Bueno, con ese valor K ya me faltaría solo averiguar cuánto vale la constante C. Y para allá C lo puedo averiguar bien sea desde la 1 o bien sea desde la 2. Por ejemplo, si utilizo la ecuación número 1, estoy acá, si utilizo la ecuación número 1, entonces desde aquí de la 1 me quedaría que C es igual a 3.000 veces, si aquí el Euler está con argumento positivo, entonces al despejarlo pasa al otro lado, pero con argumento negativo. Ahí quedó ya despejada la constante C. Y como K abajo nos dio 0.121, C será igual a 3.000 veces Euler a la menos 4 por 0.121. Efectivamente, esa constante C es positiva y nos ha dado 1847 bacterias. Bueno, conocido entonces C y conocida K, vamos a construir la función Y para contestar las dos preguntas. Entonces, podemos armar aquí la función Y de X, con X el tiempo, entonces la función Y queda 1847.8 veces Euler a la K, donde K es este 0.121 X, siendo X el tiempo, y con esa función vamos a averiguar cuántas bacterias hay al cabo de 60 días. Entonces, respuesta A, Y de 60 sería 1847.8 Euler a la 0.121
121 por 60. ¿Listo? Efectuamos el cálculo y eso nos da un total de 2.651.751.3 bacterias. Listo. Para contestar la segunda pregunta, en cambio, debemos despejar el tiempo, o sea, x, de esta función. Bueno, entonces ahí abajo podemos hacerlo, ¿cierto? Primero tocaría dividir este y entre 1847. Era y dividido 1847.8. Y eso despeja el Euler, ¿no? Eso me deja Euler a la 0.121x. Por tanto, necesito ahora aplicarle logaritmo natural a ambos lados de la igualdad y luego pasar a dividir ese 1 sobre ese 0.121, 1 sobre 0.121 veces el logaritmo de y sobre 1847.8. Esta será entonces la expresión para x ya despejada, ¿no? Con esa expresión podemos contestar entonces el literal B. Bueno, el literal B dirá que cuando y es igual a 300.000 miembros, 300.000 bacterias, entonces x ¿cuánto da? X es el tiempo, quedaría 1 sobre 0.121 veces el logaritmo de 300.000 bacterias sobre 1847.8. Y bueno, esto da igual a 42 días aproximadamente.